¿Alguna vez te has sentido prisionero de tu propia mente, como si dentro de tu cabeza existiera una tormenta eléctrica que nunca cesa? ¿Has experimentado esa frustrante sensación de saber que tienes todo el talento, toda la capacidad y todos los recursos para triunfar, pero por alguna razón invisible, terminas boicoteando tu propio camino justo antes de llegar a la meta? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre el éxito académico, es una radiografía del alma humana y de la batalla más antigua que libra el hombre, la lucha contra sus propios impulsos. Nos trasladamos hoy a un rincón pintoresco de nuestra geografía latina, un pueblo llamado San Lorenzo de las Montañas, donde un joven llamado Mateo descubrió, a través del dolor y la vergüenza, que la inteligencia sin control es como un río desbordado, poderoso, sí, pero incapaz de generar energía útil. Si alguna vez has postergado un sueño, si has dejado para mañana lo que debías hacer hoy, o si sientes que tu potencial se está desperdiciando gota a gota, te invito a que cierres las distracciones y te sumerjas en esta narración, porque la lección que transformó la vida de Mateo tiene el poder de romper las cadenas que hoy te atan al fracaso. En las calles empedradas de San Lorenzo, donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con el aire fresco de la sierra, vivía Mateo, un muchacho conocido por todos no solo por su sonrisa fácil, sino por una mente privilegiada. Desde pequeño, Mateo había demostrado una agudeza mental que asombraba a sus maestros y llenaba de orgullo a sus padres, don Luis y doña Carmen, dos campesinos trabajadores que veían en su hijo la esperanza de un futuro mejor. Mateo tenía un sueño claro y noble. Quería ser médico. No cualquier médico, sino el mejor cirujano que la región hubiera visto, para poder curar las dolencias de la gente del campo que, como sus padres, muchas veces sufrían en silencio por falta de atención. A simple vista, el destino de Mateo parecía estar escrito con letras doradas, tenía la inteligencia, tenía el apoyo y tenía el sueño. Sin embargo, Mateo cargaba con un enemigo silencioso, un adversario que no vivía fuera, sino dentro de su propia cabeza, la falta de dominio propio. Su mente era como un colibrí nervioso, incapaz de posarse en una sola flor por más de unos segundos. Cada vez que se sentaba en la mesa de madera de su pequeña habitación para estudiar, el mundo conspiraba para distraerlo, o mejor dicho, él buscaba activamente la conspiración. Un zumbido de mosca, el sonido lejano de la música en la plaza, una notificación en su teléfono celular o simplemente el vuelo de su propia imaginación lo sacaban de foco. Se decía a sí mismo frases que seguramente tú también has usado: todavía falta mucho para el examen, tengo tiempo, estudio mejor bajo presión, o el clásico y peligroso mañana empiezo sin falta. Pero el mañana de Mateo era un horizonte que nunca llegaba, una promesa vacía que se renovaba cada amanecer sin cumplirse jamás. Sus padres, con la sabiduría intuitiva de la gente de campo, y sus profesores de la preparatoria local, le advertían constantemente. Mateo, le decía su maestra de biología, el talento es la semilla, pero la disciplina es el agua, sin agua, la semilla se seca. Pero Mateo, envuelto en la arrogancia típica de la juventud y confiado en su facilidad para memorizar cosas a último momento, desestimaba los consejos. Creía fervientemente que su inteligencia natural sería suficiente para sortear cualquier obstáculo, que el éxito era un derecho adquirido por su capacidad y no una recompensa al esfuerzo constante. El día de la verdad llegó con la convocatoria para la beca estatal de medicina, la única oportunidad real que tenía Mateo para costear una carrera tan larga y costosa. Era el momento de demostrar de qué estaba hecho. Pero en lugar de prepararse como un guerrero antes de la batalla, Mateo pasó las semanas previas navegando en un mar de distracciones, confiando en que un repaso rápido la noche anterior bastaría. El día del examen llegó y pasó, y luego vino la espera, esa tensa calma antes de la tormenta. La mañana en que publicaron los resultados en el tablero de anuncios de la alcaldía, el sol brillaba con fuerza, pero para Mateo, el mundo se oscureció de golpe. Buscó su nombre en la lista de admitidos. Lo buscó arriba, lo buscó en el medio, lo buscó abajo. Repasó la lista con el dedo tembloroso 1, 2, 3 veces. Su nombre no estaba. Había fracasado. A su alrededor, sus amigos, aquellos que quizás no eran tan brillantes como él pero que habían estudiado cada tarde sin falta, celebraban entre abrazos y gritos de júbilo. Mateo sintió cómo la vergüenza le subía por el cuello hasta quemarle las orejas.
Pero lo peor no fue ver la lista, lo peor fue volver a casa y ver los ojos de don Luis y doña Carmen. No había enojo en ellos, solo una profunda y silenciosa decepción, un dolor que dolía más que cualquier grito. Esa noche, encerrado en su cuarto, Mateo lloró. No lloró por la beca perdida, lloró porque se dio cuenta de que su inteligencia no le había servido de nada. Se dio cuenta de que era un Ferrari sin volante, un barco sin timón. Comprendió, con el peso de una losa sobre el pecho, que ser listo no es lo mismo que ser competente. En medio de esa oscuridad emocional, tomó una decisión radical: no podía seguir así. Necesitaba ayuda, pero no necesitaba a alguien que le enseñara química o anatomía, necesitaba a alguien que le enseñara a gobernarse a sí mismo. Sabía exactamente a quién buscar. En las afueras del pueblo vivía el maestro Elías, un profesor jubilado conocido por su carácter estoico y su disciplina férrea. Se decía que Elías no solo formaba estudiantes, sino que forjaba caracteres. Mateo subió la colina hasta la casa del viejo maestro y, con la humildad de quien ha tocado fondo, le confesó su problema. «Maestro Elías», dijo con voz quebrada, «mi mente es un desastre. Quiero estudiar, pero termino haciendo cualquier otra cosa. Tengo el motor, pero no tengo el control. ¿Cómo hago para dejar de ser esclavo de mis distracciones?» El viejo maestro, que estaba podando unos rosales con precisión quirúrgica, lo miró por encima de sus gafas y sonrió levemente. «El problema, muchacho, no es tu mente, el problema es que has dejado que tu mente sea tu dueño, cuando tú deberías ser el dueño de ella. Ven conmigo». Elías llevó a Mateo a la parte trasera de su terreno, un campo abierto donde el viento soplaba fuerte. Le entregó una resortera, ese juguete tradicional de madera y liga, y señaló un pequeño poste de cerca a unos 30 metros de distancia. «Si logras golpear ese poste con una piedra, sabré que estás listo para aprender», dijo el maestro. Mateo, confiado en su buena vista y coordinación, tomó la resortera, cargó una piedra y apuntó. Pero justo cuando iba a soltar la liga, un pájaro cruzó volando, el viento movió las ramas de un árbol cercano y su propio teléfono vibró en su bolsillo. Su mirada se desvió 1 milímetro, su pulso tembló y la piedra salió volando lejos del objetivo. «Fallaste», dijo Elías con calma. «¿Qué mirabas cuando disparaste?» «Es que el pájaro, y el viento, y pensé que», balbuceó Mateo. El maestro negó con la cabeza. «Ese es tu error. Intentas mirar todo al mismo tiempo. Un hombre que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Tu mente está fragmentada, Mateo. Estás aquí, pero estás en el teléfono, en el pasado, en el futuro, en la preocupación. Para dar en el blanco, el resto del mundo debe desaparecer». Mateo entendió la metáfora, pero la teoría no basta. «¿Por dónde empiezo, maestro?» «¿Cómo se doma a esta bestia?», preguntó desesperado. El maestro Elías lo invitó a sentarse en 2 troncos viejos y le reveló 4 pilares, 4 reglas de oro que no se enseñan en los libros de texto, pero que son la base de cualquier grandeza humana. «Escucha bien, Mateo», comenzó Elías con voz grave, «porque esto es lo único que te separará del fracaso. Regla número 1, tomar el pensamiento. Tu mente es como un caballo salvaje que ha vivido libre en la llanura. Si intentas montarlo de golpe, te tirará. Tienes que aprender a tomar las riendas. Cada vez que te sientes a estudiar y tu mente quiera huir hacia la diversión, hacia el teléfono o hacia la pereza, debes detenerte y decirte a ti mismo: ahora no. Este es mi momento. Yo mando aquí. Al principio el caballo pataleará, se resistirá, te dolerá la cabeza del esfuerzo, pero si cedes, el caballo gana. Debes ser el jinete firme». El maestro hizo una pausa y continuó. Regla número 2, la arquitectura de la rutina. La voluntad es un recurso agotable, Mateo. Si dependes de las ganas para estudiar, fracasarás, porque habrá días en que no tendrás ganas. Necesitas una rutina, diseña un horario sagrado. Decide que de tal hora a tal hora eres intocable. Al principio te sentirás como en una cárcel, pero pronto descubrirás que esa estructura es la que te da la verdadera libertad. Mateo asintía, absorbiendo cada palabra. Regla número 3, el santuario del silencio. Vivimos en un mundo ruidoso.
Tu teléfono, las redes sociales, la televisión, son ladrones de tiempo disfrazados de entretenimiento. No puedes negociar con ellos. Cuando sea hora de trabajar, esos aparatos deben desaparecer. Apágalos, escóndelos, sácalos de tu vista. Si la tentación está al alcance de la mano, caerás. Aleja el ruido para que puedas escuchar tus propios pensamientos. Finalmente, Elías se puso de pie y miró el horizonte. Y la regla número 4, la más importante, el poder de la constancia. La disciplina no es un acto, es un hábito. No intentes cambiar tu vida en un solo día. No intentes estudiar 10 horas hoy para no hacer nada mañana. Es mejor 1 hora diaria, todos los días, sin falta, que un atracón de estudio una vez a la semana. La gota de agua no perfora la roca por su fuerza, sino por su constancia. Hazlo todos los días, incluso cuando no quieras, incluso cuando estés cansado, incluso cuando parezca que no avanzas. Mateo bajó de la colina ese día con una misión. No fue una transformación mágica de película, fue una guerra. Los primeros días fueron un infierno. Su cerebro, adicto a la dopamina fácil de las pantallas y la ociosidad, se rebelaba. Se sentaba a estudiar y sentía ansiedad, picazón, ganas de salir corriendo. Pero cada vez que su mano iba hacia el teléfono, recordaba la voz de Elías, el caballo salvaje. Y retiraba la mano. Creó un horario y lo pegó en la pared. Apagó su celular y lo entregó a su madre mientras estudiaba. Hubo días de recaída, hubo días de frustración, pero poco a poco, algo milagroso comenzó a suceder. El ruido mental empezó a bajar de volumen. Su capacidad de concentración, que antes era de 5 minutos, pasó a ser de 20, luego de 1 hora, luego de 3. Empezó a encontrar un placer profundo en el aprendizaje, un placer que la superficialidad nunca le había dado. Pasaron los meses y la siguiente convocatoria para el examen de admisión llegó, pero el Mateo que se presentó esa mañana en la sede de la universidad no era el mismo muchacho arrogante y disperso del año anterior. Era un joven con la mirada serena, con callos en los codos de tanto apoyarlo sobre los libros y con una templanza forjada en la soledad de su habitación. Cuando se sentó frente a la hoja del examen, el mundo a su alrededor desapareció. No había pájaros, no había ruido, no había miedo. Solo estaba él y su objetivo. Fue como disparar la resortera y dar en el centro del poste una y otra vez. Semanas después, la escena se repitió frente al tablero de la alcaldía. Mateo caminó hacia la lista, pero esta vez sus pasos eran firmes. Sus padres esperaban unos metros atrás, conteniendo el aliento. Mateo buscó su nombre. Y allí estaba. No solo estaba en la lista de admitidos, su nombre encabezaba la lista. Primer lugar estatal. Mención honorífica por puntaje perfecto. Mateo se giró hacia sus padres y, con lágrimas en los ojos, no dijo soy muy inteligente. Dijo, lo logramos. 1 año después, durante una ceremonia en la universidad, Mateo tuvo la oportunidad de dar un discurso como representante de su generación. Miró al público, vio a los nuevos estudiantes llenos de sueños y miedos, y recordó las palabras del maestro Elías. Se acercó al micrófono y dijo, muchos de ustedes creen que están aquí porque son inteligentes. Y sí, lo son. Pero la inteligencia es solo una herramienta, como un martillo. Un martillo tirado en el suelo no construye nada. Lo que construye la casa es la mano que empuña el martillo, y esa mano se llama autodisciplina. La mente es un caballo salvaje, si no la domas, te arrastrará por el barranco de la mediocridad. Pero si aprendes a tomar las riendas, si aprendes a decir no a lo fácil para decir sí a lo grandioso, ese caballo te llevará a cimas que nunca imaginaste. Desde ese día, Mateo no solo se convirtió en un gran médico, sino en un hombre libre. Entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere en cada momento, sino ser capaz de hacer lo que uno debe hacer para conseguir lo que realmente anhela. Esta historia es un espejo para todos nosotros. Vivimos en una era de distracción masiva, donde nuestra atención es la moneda de cambio. Si sientes que tu mente te está ganando la batalla, recuerda a Mateo y su resortera. Recuerda las 4 reglas, doma tus pensamientos, construye tu rutina, elimina el ruido y sé constante. Porque al final del día,
El éxito no persigue a los inteligentes, el éxito persigue a los disciplinados. Gracias por acompañarme en este viaje de transformación. Si esta historia resonó en tu interior, si sentiste que hablaba de tu propia lucha, te invito a que le des un me gusta y compartas este relato con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte, porque aquí seguiremos contando las historias que nos ayudan a ser mejores humanos. Nos vemos en la próxima narración. Ten paciencia contigo mismo, sé agradecido y, sobre todo, nunca sueltes las riendas de tu mente. Hasta entonces.